de los primeros que escribió y sistematizó la doctrina, es de apellido Schaeffer. Él escribió mucho, y cuando escribe acerca de la gracia, escribe 33 aspectos de la gracia de Dios, y todas hablan de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Así que quisiera que en esta hora ya nos enfoquemos un poquito más a lo que es la Biblia. En la anterior enfocamos un poco la historia y dimos bases bíblicas sobre la gracia. En esta ocasión quiero que trabajemos un poco sobre elementos más específicos sobre lo que es la gracia salvadora. ¿Saben que la gracia de Dios tiene un inicio? La gracia de Dios tiene un alcance, tiene un motivo y hay un resultado de esta gracia. Tiene dos tiempos, un tiempo eterno y un tiempo pasado lejano, donde podemos ya irnos acercando a la Biblia. También queremos hablar sobre que la gracia salvadora de Dios tiene un verdadero inicio, un inicio práctico en nuestra vida en el momento específico que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque no sirve para nosotros si solo se habla de la gracia de Dios y no la recibimos, porque entonces no se hace práctica en nosotros. La gracia está disponible para todos. La gracia de Dios está ofrecida para todos, pero nosotros necesitamos creer en Jesucristo para tener vida eterna. Mire, yo he escrito un artículo en un blog personal que tengo en reflexionesparahoy.com, donde he escrito unos 1500 artículos y uno de ellos tiene como título El único pecado que Dios no perdona. ¿Ustedes creen que hay un pecado que Dios no puede perdonar? Y entonces me han enviado alrededor de unos 70 comentarios. En unos de esos me han ofendido, me han maltratado y todo, pero la mayoría no entienden el concepto. Dice la Biblia que para todo aquel que cree tiene vida eterna, pero al que no cree, dice. Entonces, ¿cuál es el pecado? El único pecado que Dios no perdona: la incredulidad. ¿Ya? Mire, puede venir a la iglesia 100 años, pero si no cree en Jesucristo como el único que da salvación y vida eterna, esa persona es condenada. Qué triste, ¿no? Mi papá todo el tiempo nos insistió que fuéramos a la iglesia. Mi mamá era cristiana desde que nació, porque mis abuelitos eran cristianos. Y siempre nos llevaba a la iglesia, todos los días. Y mi papá no era cristiano, pero sí nos insistía que fuésemos a la iglesia todos los días. Él se quedaba en un cerco de piedras enfrente de la puerta de entrada y solo escuchaba de lejos. Y nosotros éramos bastante, malignos, ¿verdad? En ese tiempo salió una novela que se llamaba María. Y era una María muy sana, no como las de ahora, que son horribles, ¿no? Y era a las 6 exactamente, a la misma hora que comenzaba el servicio en la iglesia. Yo me iba allá, veía la mitad, y luego llegaba al templo, y el templo tenía puertas laterales y de enfrente. Y yo llegaba por una de las puertas laterales y primero metía mi pierna. Me sentaba en la grada, metía mi pierna y le hacía así, mire, para que mi mamá supiera que yo estaba allí. Luego metía la otra pierna y después me sentaba en una banquita allí. Cuando llegaba a la casa, mi papá me había visto y decía: mira, ahorita Luis no fue a la iglesia. ¿No fuiste a la iglesia, verdad, Luis? Yo fui, estaba en aquella grada, ¿se acuerda? Todo el tiempo mi papá, pero nunca aceptó a Cristo. En el año
86, mientras estaba a punto de graduarme del primer instituto, por cierto, Ana María y Juan saben de eso, fue un día miércoles, era un día de oración, muy bonito tiempo de meditación como los pietistas, ¿verdad? Que solo ese día éramos fieles, el siguiente día ya otra cosa. Pero ahí estaba, cuando recibí la llamada, mi hermano me dice: Luis, anoche mataron a mi papá. Y mi teléfono se me cayó. En ese tiempo en El Salvador estaba toque de guerra, toque de estado, no podía nadie moverse. Recuerdo que Isaí Galdames, compañero de nosotros, me dijo: yo te acompaño, vamos. Cuando llegamos a El Salvador no pudimos pasar porque nadie podía moverse porque la guerra era abierta. Siguiente día, me fui bien temprano y mi hermano me estaba esperando en un pueblo y me dijo: Luis, mira cuánta gente fue a la vela de mi papá. Y todos decían: qué buen hombre era. Y yo le dije: pero verán que nunca se lo dijeron a él. Eso no sirve. Llevarle flores, regalos, ya cuando ha muerto. No, cuando está con vida hay que hacerlo, pero bien. Dice mi hermano menor que una noche antes llegaron a la puerta de mi casa y tocaron. Y fue la guerrilla. Y le dijeron: don Antonio, venimos a sacarlo. Mi papá todo el tiempo había dado un revólver, una pistola y un machetón así y el sombrero. Tomó el machetón y su pistola y su sombrero y dijo: me van a llevar, pero yo me llevo unos tres de ustedes también, dijo. Y entonces caminó hacia la puerta. Algo milagroso sucedió. Al llegar a la puerta, sacó su pistola, la puso en una mesa, puso el corvo o el machete en la esquina de la puerta y regresó a la cama y se arrodilló. Mi hermano menor de 7 años escuchó y este hombre, orgulloso, incrédulo, le dijo: Señor, no sé si voy a morir ahora, pero quiero que tú me perdones. Mi papá tuvo que esperar a los 5 minutos antes de morir para recibir esa gracia de Dios que se le había ofrecido por más de 50 años. 5 minutos después que mi papá salió como ya desarmado, sin nada, como a 1 kilómetro, se oyeron 2 disparos. Le cayeron en la espalda y mi papá cayó así hacia abajo. Y yo, a punto de graduarme, dije: ¿qué es esto, Señor? Si yo me estoy preparando para servirte y esto, mi papá nunca había sido bien cerca de mí. Me había dicho: Luis, para tu graduación yo voy a Guatemala. Pero durante 3 meses, quien es mi esposa ahora, me acompañó y yo no entendía, yo reclamaba, yo lloraba porque no era justo. Pero después entendí que no había otra manera para que mi papá llegase a recibir la gracia de Dios. Y después dije: Señor, gracias porque mataron a mi papá. Porque era la única manera en que él podía tener salvación y vida eterna, y que la gracia de Dios, él la iba a hacer práctica en su vida. Ya él la sabía todo. Él había escuchado todos los mensajes que escuchaba desde el cerco. Pero de nada sirve que conozcamos de la gracia de Dios, que la hayamos escuchado por mucho tiempo, pero si no abrimos el corazón a Jesucristo, esta no se hace práctica. De tal manera, hermanos, que el origen de la gracia de Dios es tremendo, porque es un origen eterno. Es un origen eterno. Dios, por medio del Evangelio, ha demostrado su gracia eterna, y en el pasado lejano nosotros tenemos que ver esa gracia. Estamos refiriéndonos, hermanos amados, a la gracia salvadora ahora. Ahora estamos hablando de esa gracia redentora, esa gracia que justifica, esa gracia que perdona, esa gracia que redime, esa gracia que nos hace libres en Cristo Jesús. Es la gracia de la cual Milo está cantando en esa canción, ¿verdad? Esa es la gracia que nos perdona. Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe con nuestro Dios a través de Jesucristo.
¿verdad? Entonces esa gracia es maravillosa. Y ustedes ven ahí en su hojita algunos cuadros. Miren el origen. Si usted va al libro de Efesios, el capítulo 1, usted se dará cuenta lo que encontramos allí. Y seguramente ha leído ese texto, pero ahí lo tenemos. Efesios, el capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Un texto muy lindo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vean el versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo, hermanos? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos, vea la palabra que encuentran, predestinado. Amén. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, y ahí usted puede traducir, por su pura gracia. Y como decíamos, ninguno merecíamos esta salvación tan grande, pero Dios, que es maravilloso. Y luego usted puede leer, comparado ahí también con Romanos 8, 30 y 31, donde dice que Él, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos santificó, y a los que santificó, el último, a estos glorificó. Y vemos eternidad, presente y futuro. En Cristo ya somos santos y somos glorificados, y esto garantiza nuestra vida eterna. Y Dios es tan perfecto y tan santo que Él no miente, no falla, no se equivoca. Y todo aquel que ya recibió a Cristo en su corazón debe decir: estoy seguro en Cristo Jesús. Amén. Y si alguno de acá dice: no, yo creo que la salvación se pierde, hoy debe aceptar a Cristo. Porque si dice que pierde, porque no la tiene todavía, ¿verdad? Hermanos, esta es la doctrina de la gracia. Esta es la doctrina de la soteriología del Dios perfecto. Pero ahora, esto es la eternidad. Dios nos escogió antes. Una vez yo prediqué y el título era: ustedes antes de usted. Y eso. Sí, ustedes antes de usted. Porque antes que usted fuera usted, ya usted era antes en la mente, en el plan de nuestro Dios. Amén. Imagínense, qué tremendo. Y entonces vamos a Génesis 3:15. Ahora vamos al pasado, pero que es muy lejano. No podemos saber en qué tiempo, en qué año fue, ¿verdad? Algunos han tratado de calcular el tiempo. Pero en Génesis 3:15, una persona de ustedes me lo lee en voz alta. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar. Muy bien. Sí entendemos ese texto, ¿verdad? ¿Quién es ese ti? ¿Y quién es ese su? Ahí encontramos las dos líneas que van a marcar toda la historia de la humanidad. La línea que representa a Caín y la línea que representa a Abel, o a su hermano que vino después que Abel murió. Si usted va a la genealogía desde Set, tiene que brincar hasta Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. ¿Y quién encontramos ahí como personaje? Abraham. Y dice Génesis 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Buscando ese orden genealógico, vamos a encontrar una cantidad de años entre Adán y Abraham. La línea que representa a Caín
que es la línea que Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de maldad. Satanás va en la línea del pecado y a través de Jesucristo habrá, y a través de Jesucristo, la esperanza de salvación para nosotros. Entonces quiere decir que en la eternidad Dios dijo: voy a mostrar mi gracia. Pero en ese pasado lejano, Génesis 3:15, encontramos la promesa del Redentor. Algunos han llamado el Evangelio en chiquito, ¿verdad? Así en pocas palabras. Porque usted puede leer versículo 14, 1 al 14 de Génesis 3 y se da cuenta que es lo que sucedió, ¿verdad? Es donde Adán y Eva desobedecen a nuestro Dios. Y entonces Adán cayó en la trampa y se comió la manzana que le dio Eva. Amén. Va a quedar manzana, no sé si era durazno, melocotón, pero la Biblia no dice qué era. No, la mala interpretación dicen que era otra cosa. Pero no tiene que ver nada con fruto. Tiene que ver con obediencia o desobediencia. No hay que ponerle, como dicen, patas al gato, no, eso ya las tiene, ¿verdad? Sí, pero algunos quieren meterle otra cosa. No. Es como cuando uno dice: y la ballena se tragó a Jonás. Amén. Le enseñamos a los niños: y la ballena y chumblum se la tragó. No dice ballena, solo dice que es un pez grande. Pero obviamente, ahí está. Pero entonces tenemos esa promesa de la gracia en ese pasado lejano. Pero Juan 1, 11 y 12 usted lo sabe. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ¿qué? De ser llamados hijos de Dios. Es en ese preciso momento que la gracia de Dios se hace práctica en mi vida. No en Génesis 3:15, allá hay una promesa, pero ya en el momento que yo recibo a Cristo, entonces dice Efesios 2:8 al 10, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es obra de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y luego continúa el otro, dice: ¿para qué fuimos creados? Así dice el versículo siguiente. No, ¿verdad? Eso lo dice Efesios 1. Pero Efesios 2, ¿qué dice? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales, oiga bien lo que dice ahí, las cuales Dios preparó en Génesis 3:15. ¿Amén? No, ¿cuándo las preparó? De antemano. Quiere decir que el hecho que estemos aquí, Dios ya lo había preparado en la eternidad. ¿Se da cuenta? Amén. Que nos conoceríamos los unos a los otros. No crea que fue el día que los pastores organizaron. No, Dios tenía preparado, porque esa es la obra buena. Hermanos amados, esto es la gracia de Dios. Ahora vean también en sus hojitas que hay otros textos más. El Evangelio, como la buena nueva de salvación por gracia, se origina en la mente y en el corazón de Dios. En otras palabras, la gracia expresada en el Evangelio es parte de la naturaleza misma de Dios, porque Dios es amor. El plan de redención del hombre pecador a través de la gracia nace en la eternidad, porque Dios es eterno. Y es allí donde vemos la obra completa. Ustedes tienen en sus Biblias algunos pasajes. Solo vean los alcances que tienen. Miren, Hechos 10, 42 y 43. Yo solo escribí la frase clave. Dice que los profetas dan testimonio de esta gracia. En Romanos 8, 28 al 30 dice que desde antes Él predestinó nuestra salvación. Romanos 9, 23 dice que preparó de antemano. Efesios 1, 3 y 4 dice que nos escogió según antes de la fundación del mundo, o sea, antes de Génesis. Y luego Efesios 1, 11 dice que nos predestinó conforme a su propósito eterno. Y Efesios 2, 2 al 10 nos preparó antes
para que anduviésemos en las cosas correctas. Así que el deseo de Dios, mis queridos hermanos, ha sido siempre levantar un pueblo santo, un pueblo que le honre, un pueblo que esté en perfecta comunión con Dios, un pueblo que viva para dar gloria, honra a nuestro Dios y no al hombre, y no que el hombre se dé honra a sí mismo, sino que demos honra a nuestro Dios. Ese es el propósito. Siendo Dios eterno, sabía que un día nosotros, los seres humanos, pecaríamos. Porque Él sabía, ¿verdad?, que nosotros, después de Adán, todos íbamos a nacer en pecado. Porque Romanos lo dice, ¿verdad?, que en el momento en que nacemos, la naturaleza pecaminosa nos es transmitida, nos es dada. Por culpa de Adán y Eva, todos nacemos en pecado. Yo, hoy que estamos teniendo a una nietecita de 1 año y 6 meses, vemos que nacen ya con las tendencias naturales. Yo no sé de qué países hay acá, ¿verdad?, pero puedo hablar de El Salvador. En El Salvador hay microbuses, ¿verdad?, y dicen, hay asientos, pero están llenos. Entonces están bien llenos y lo que van así. Pero normalmente los buses llevan unas músicas bien fuertes. Y entonces ponen esa música y nosotros, por muy cristianos que seamos, de repente comenzamos con el piecito. Y luego el dedito. Pues nuestra niña, la nietecita, no sé quién le dijo, pero nomás escucha música y comienza. Y no está danzando, ¿eh? Y le digo, Samantha, ¿qué le están diciendo? Papi, ella de su propia voluntad comienza y apenas escucha una musiquita y ya está. Es la tendencia natural. No es que somos hispanos, que el hispano es bien, ¿cómo se llama? Chisma, ¿verdad? Y se le mueve la sangre y a veces hasta le pasa, ¿verdad? Pero ve la tendencia. Ahora, Dios nos da la oportunidad de que reconozcamos nuestro pecado. Porque lo interesante es que Él sabía esto, pero al mismo tiempo proveyó la solución. Y es enviar a Jesucristo. Así que el Evangelio, hermanos, el origen del Evangelio por gracia en el pasado lejano está en Génesis 15, y Dios hace esa promesa de enviar a Jesucristo. Y hermanos, yo quedo sorprendido, porque Dios es soberano, es perfecto, y su gracia es maravillosa. Miren, fíjense bien, las personas que Dios utiliza para que sean el canal de donde vendrá Jesucristo. Miren, en Jericó, ¿cómo se llama la ramera que ayudó a los 2 espías? Era prostituta. ¿Con quién se metió David cuando envió a Urías a la guerra? Fíjense bien de quién nació de ella. Luego encontramos a una tal mujer que se metió con Judá, aquel viejito ya hasta con bordón, pero mero ¿sí? con su propia nuera. Vaya por favor usted a Mateo capítulo 1 y va a encontrar. Falta una. Ruth. ¿Quién era Ruth? Una gentil moabita. Ella se casó con Booz. Booz es el papá de Obed. Obed es el papá de Isaí. Isaí es el papá de ¿quién? De David. Vaya a Mateo y se da cuenta. Allí están los nombres, dice, y esta es la línea de donde viene nuestro Salvador Jesucristo. Utilizó un instrumento que no merecía absolutamente nada de la gracia de Dios, pero Dios es soberano, perfecto, amoroso, y no importa quién sea, si estas personas creen en Jesucristo. Y digo, wow, Señor, ¿por qué no utilizaste? No, piensen en David. No, Salomón, ni se menciona. Pero Dios los utiliza para que en esa línea venga nuestro Redentor.
Tienen ahí otro dibujito. Génesis 1 al 11. Dios anduvo buscando una familia por la cual darse a conocer al mundo entero. Primero buscó a Adán y Eva, fallaron. Después escogió a Noé y su familia, fallaron. Después escogió a Abraham y su esposa, no lograron hacerlo también. Así que dice Dios, bueno, creo que con la familia no logro cumplir el plan redentor, así que yo voy a buscarme un pueblo. Y entonces vienen los hijos de Jacob y llegan a Egipto. Y en Egipto, estos 70 y pico que llegaron se multiplican como la gran caravana que viene por allí, ¿verdad? Y se hace, es un mar de personas. Cuando salen de Egipto, salen más de 1.5 millones con Moisés. Eso ya no es familia, es una nación. Y dice Dios, este será mi pueblo. Y le dije, Señor, ¿por qué no escogiste El Salvador? Si es chiquito también. No, escogió ese territorio que es pequeño. Es tan pequeño, pero ahorita es una de las naciones más ricas y más poderosas del mundo. No, de las piedras sacan vegetales. Es que hay gente que bárbaros. Porque Dios escogió esa nación, pero esta nación falló. Y entonces dice, bueno, yo vine a los míos, que es el pueblo de Israel, pero los míos me crucificaron. Así que voy a levantar un nuevo pueblo. Y ese pueblo somos nosotros. ¿Amén? ¿Merecíamos nosotros? No, si cuando uno va a Romanos el capítulo 10, Pablo dice, no, yo quisiera hasta dar mi propia vida con tal de que uno de mis hermanos viniesen a Cristo. No, cuando Pedro fue a Cornelio, le dice, no, yo no voy a este gentil, no, es que el evangelio viene solo para nosotros. Y Dios le dice, come de este cerdo. No, esto es inmundo. Yo te digo que lo hagas porque lo que yo hice es bueno. Es que estaba el cambio allí. Y entonces dice Pedro, no, yo no voy con Cornelio, él es gentil. Todavía quería enfocar el evangelio solo a los judíos. Pero dice, tú tienes que ir. Y allí está un primer gentil convertido y luego viene hasta llegar a nosotros. Así que Dios luchó con sus familias, luego con el pueblo suyo, pero ahora lo está haciendo con la iglesia. Nosotros somos el instrumento de gracia salvadora en este tiempo. Y si nosotros no hablamos, y lo otro es que Dios se reserva el derecho que si usted no está cumpliendo la función que Dios le ha dado, Dios tiene el derecho de decirle, movete de acá o te vienes para tu casa. Porque usted sabe que la casa nuestra no está aquí en Denver ni en Texas. ¿Está yo? ¿Cuántos quieren irse ya? ¿No saben dónde está Eulano? ¿Eulano? ¿No recuerdan? Les cuento esto. Es que mientras éramos haciendo ministerio en El Salvador, llegó Eulano, que era el superintendente de la zona occidental, y dice, mire hermano, yo no sé qué hacer, pero don Felipe, el que donó la mitad del terreno del templo, lo está pidiendo de regreso y no hayamos qué hacer, porque mitad del templo es de él y mitad es de nosotros. Y dice Eulalio, de una manera tan sencilla, ay hermanos, pongámonos las manos del Señor, hagamos una oración y que Dios se encargue de él. A los 8 días murió. Bueno, nos asustó un poco. Al mes, en la próxima reunión, llega y dice, mire hermano Luis, allá en la junta, por lado de Metapán, hay otro señor que está con el mismo problema. Y dice a los pastores del circuito, hermanos, aquí no nos queda más que decirle, Señor, te lo encomendamos. Se murió también. En la siguiente reunión yo le digo, Eulalio, por favor, no ores. Entonces yo asusto a la iglesia así. Le digo, hermanos, ¿quiénes quieren? Porque a mí me ha pasado un poquito el poder ese. Porque me invitó un hermano que estaba enfermo del cáncer en El Salvador y me dijo, hermano, venga a orar porque yo ya no me puedo levantar de la cama.
Y entonces llegué y digo, ok, vamos a orar. Y quiero que me bautice aquí. Está bien, lo bautizamos. Y a los 8 días se murió. En Guatemala, una señora, al nomás salir de la iglesia, me dice, hermano, vamos a la casa. Mi mamá tiene problemas de esto, se ponen amarillos. Ella tenía su estómago bien grande y amarillo. Exactamente. Pero amarillo. Y le dije, ay, y me dicen, usted tiene que ungirla porque tenemos la esperanza que ella sane. Le dije, ¿sabe que el aceite no tiene nada de poder? El aceite es aceite, ¿no? Pues algunos ahí hasta agua pura dicen, mira, esta agua pura viene de Jerusalén. No, pues ahí del chorro la trajeron, ¿verdad? Entonces vengo yo y le dije, mire hermano, yo solo voy a orar y que Dios haga su voluntad. A los 8 días se murió. ¿Alguien quiere que ore esta noche? Hermanos, esto es tremendo, ¿verdad? Dios tiene un pueblo y la gracia de Dios es maravillosa. Y como dijo mi amigo, mi hermano en iglesia, nadie te mueve ante el tiempo. Así habla. Así que no se preocupe. Así que somos los representantes de Cristo, de la gracia de Dios. Y si no cumplimos el ministerio por el cual Dios nos ha escogido, Dios se reserva el derecho de decirle, ¿sabes qué? ¿Te mueves de acá o te muevo yo? ¿Qué escogen ustedes? Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. Yo prefiero irme para el cielo. Pero hay necesidad todavía aquí en tierra. Y Pablo dijo, pero el vivir es Cristo. Entonces Pablo dijo, si voy a vivir para servirte. Porque el que no sirve, el que no vive para servir, quienes no están sirviendo, no sirven para vivir. No dijeron amén. ¿Se da cuenta estos principios verdaderos? Entonces la motivación de la gracia de Dios, hermano, a mí usted ya se equivocó, ¿verdad? Vamos a ver, la motivación de la gracia de Dios tiene 2 elementos importantísimos. Pero el significado del Evangelio describe la manera como Dios demuestra su gracia a través de su Hijo Jesucristo. Fíjense lo que dice Lucas, el capítulo 2, 10 al 11. Os doy buenas nuevas de gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La gracia de Dios a través del Evangelio es Jesús mismo. Y cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, somos receptores de esa gracia de Dios. De tal manera, hermanos, que todos nosotros aquí en nuestro corazón tenemos la gracia de Dios. Tenemos la gracia de Dios. Y por eso cuando Pablo llegó y escribe Gálatas, dice, solo hay un evangelio. Y si alguno viene a vosotros, sea ángel, sea pastor, sea apóstol, sea el profeta, sea lo que sea, pero trae un evangelio diferente al que hemos enseñado, el tal sea anatema. De tal manera que no hay 2 evangelios, no hay 3 evangelios. Solo hay un evangelio, el cual tiene a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora, es lo que está pasando en este tiempo, hermanos. Movimientos populares están distorsionando el concepto de la gracia de Dios. Y ahí vamos a ir metiéndonos al tema bien específico y que en la última conferencia vamos a meterle fuerte a esto. Pero yo quería darle un concepto general de la historia y la Biblia para luego llegar a esa parte. Es por darle un significado incorrecto a la gracia de Dios, es que se han creado demasiados movimientos como la alta gracia, como el liberalismo, hay la nueva tolerancia, la nueva era, el neopentecostalismo, todo encerrado en lo que se llama el posmodernismo. Pablo se propuso, dice la Biblia, yo me propuse cuando fui a vosotros, 1 Corintios 2, cuando fui a vosotros solo conocer a Jesucristo y solo predicar a Jesucristo.
Quiere decir que cuando usted escuche a alguien que está predicando un evangelio y no menciona a Jesucristo, ese no es evangelio. Mi esposa una vez hace años estaba escuchando un mensaje, y qué bonito el mensaje. Era de el hermano Salvador Gómez, nada de familiar mío, pero al final dijo: pero es necesario que oremos a la Virgen María. Es cuando se dio apertura a que la Iglesia Católica ya también pudiesen predicar laicos. Y este señor era un laico, pero predicaba tan bonito que cualquiera dijo: no, entonces vámonos a la Iglesia Católica. Pero no presentaba a Cristo como el único que da salvación y vida eterna. Hermanos amados, quiero mencionar un poquito esto. Cuando se es fiel a la gracia de Dios, no solo se predica todo el consejo de Dios, sino que se interpreta correctamente la palabra de Dios. La tarea del pastor, la tarea del maestro, la tarea del cristiano es exactamente hacer justicia al texto. Básicamente es hacer justicia al texto. Básicamente, hermanos, cuando nosotros agarramos el texto, miren, solo les voy a dar un ejemplo. Un señor una vez me dijo: pastor, yo prediqué en aquel pasaje de Proverbios, donde dice, hay 3 cosas que no podemos identificar las huellas. 1, las huellas de una culebra sobre la piedra, las huellas de un barco sobre el agua y las huellas de un hombre sobre una doncella. Mire lo que hizo. Hermano, yo prediqué que eso representa la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, y que la blancura de la Virgen significa la pureza de la iglesia. Y comenzó a interpretar erróneamente la palabra de Dios, que eso no tiene nada que ver con lo que él estaba diciendo. Yo podría hacer un ejemplo ahorita y podría decirle: ¿puedo hacer un ejercicio? Solo con ellos. Yo le voy a dar un mensaje a usted en su oído, y usted se lo va a pasar a su hermana, y vamos a ver cuál nos llega hasta allá. ¿Sí? Pásese el alemán, vamos a ver. Gracias. Mire, hasta dónde lo llegó. Dígame, ¿qué le dijo la hermana? El Señor es grande y soberano. ¿Qué le dije a usted? ¿Se recuerda? ¿Qué es eso? Dios nos da su gracia, dice. Y ella ya dice: Dios es soberano. ¿Ve cómo cambiamos? Esto es lo que pasa, ¿verdad? Esto es lo que pasa cuando no hay una base que nos rija y cada uno comienza a dar su propia versión. Y entonces, hermanos, cuando no estudiamos la Biblia y nos regimos a lo que dice la Biblia, cada uno comienza a decir lo que cree que dice la Biblia.
No, lo que vamos a decir es lo que dice la Biblia, no lo que yo creo que dice la Biblia. Entonces, surgen grandes movimientos teológicos a raíz de nuestra propia interpretación. ¿Cuántas interpretaciones tiene la Biblia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una sola. ¿Verdad? Una sola interpretación. Aplicaciones hay miles, pero solo una interpretación. Y cuando un error en la interpretación se da y se enseña a una iglesia de 5,000 personas, ¿cuántos errores de interpretación hay? 5,000. Y si esos 5,000 se lo enseñan a 10 cada uno, ¿cuántos siguen esa interpretación? Millones. Y entonces dice, hermanos, anoche Dios me habló y me dijo, ¿qué me dijo? No le dijo nada. Ya, hermanos, en la tercera conferencia vamos a continuar y vamos a hacer un pequeñito repasito, porque ya va a ir llegando la hora del almuerzo y eso nos une, ¿verdad? Gracias, hermanos, seguimos, pero no olviden estos principios. Bueno, muchas gracias, hermanos. Yo sé que estamos un poquito retrasados, esto es lo que vamos a hacer. Con una mano así agarran el sándwich y una mano así agarran el trago y le hacen y vénganse para atrás. Vamos a tener nuestro tiempo de comer. Todos están invitados a pasar aquí al fellowship. Vamos a regresar aquí a la 1:15, eso nos da 45 minutos, ¿ok? Es suficiente tiempo, ¿verdad? 45 minutos. Porque eso es a la 1:15. Porque lo que queremos hacer es que tenemos que, después de las conferencias, que haya un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, desde ahorita vaya escribiendo sus preguntas para que tengamos ese tiempo para hacerlo después. El doctor Luis tocó un tema bastante importante, que es la elección de Dios y la soberanía de Dios sobre la elección. Así que vayan pensando sobre sus preguntas. Amén. Vamos a orar para los alimentos y luego vamos a participar. Oremos.